yo creo que es una de las personas que mejor analiza todo lo que pasa en nuestro país y a nivel internacional también, así que tengo el gran placer de sumarlo al señor Sergio Berenstein. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por tener otra vez con ustedes. Un placer. No, un placer nuestro, Sergio. Y bueno, quiero aprovechar tu presencia acá, tu análisis, tu visión de las cosas. Y hay una duda que quiero plantearte y quiero que me digas qué opinás. Y es que, ¿cuándo podríamos empezar o hacer una evaluación concreta del gobierno de Javier Milei, ¿no? Pues ya pasaron 100 días, pero todavía, ¿no? El que cuenta con un gran apoyo, por un lado, en cuanto a la sociedad, pero todavía creo que no estamos viendo resultados económicos contundentes para uno poder decir, bueno, el gobierno va en tal dirección o en tal otra, sí vemos políticas, pero todavía creo que resultados faltan. Esta es mi opinión, quiero conocer la tuya y cuándo uno podría decir, bueno, el gobierno va bien encaminado o va mal encaminado definitivamente. Hay distintas formas de evaluar esto porque si hablas con el gobierno, ellos podrían darte una larguísima lista de logros que han conseguido en estos meses, ¿no? Que no son menores, desde el punto de vista financiero sobre todo. Pensá que, por ejemplo, la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros se cerró abruptamente, vale decir, toda la locura que teníamos con el tipo de cambio que se volaba, que estábamos para muchos, incluso para el gobierno, lo dijo el presidente varias veces, casi a punto de entrar en una dinámica hiperinflacionaria. Nada de eso ocurrió. Y la verdad que no es un... Si uno toma como efectivamente real ese riesgo que tenía la Argentina hasta no hace mucho, bueno, la verdad que es un logro significativo, es un resultado que el presidente pudo alcanzar con su equipo a semanas, ¿no? De haberse hecho cargo del gobierno. En el mismo, digamos, en el mismo tenor, tiene que ver con esto, pero la recuperación del valor de los bonos soberanos es muy importante. Pensá que ya hay bancos de primer nivel que están diciendo que la Argentina podría volver eventualmente en el último trimestre de este año al mercado voluntario de crédito, algo que parecía impensable desde el año 2018 que esto no ocurre. Digamos, son cosas que, puedo decir, bueno, no impacta en el bolsillo de la gente está sufriendo un ajuste durísimo, caen los salarios, todo eso es cierto. La pregunta es qué hubiera ocurrido si no se controlaban las variables financieras como efectivamente esto pasó, ¿no? Algunos en el gobierno te dicen la macro se va a dar vuelta rápido porque el ajuste fiscal nuestro al comienzo fue hecho más bien de forma con los instrumentos que tenían, pero van a fondo con esto y efectivamente, digamos, la historia te demuestra, no sabemos si en B corta o en U, ¿verdad? Pero la recuperación va a llegar. ¿Por qué no pasó esto con Macri? Porque no hizo justamente el esfuerzo fiscal que el mercado le estaba pidiendo. La pregunta es, ¿alcanza con esto? Bueno, yo creo que no, yo creo que haría falta otra cosa, una visión más integral de la economía, mirar la política de ingresos, mirar los salarios, un plan de estabilización, pero no es lo que yo pienso, es lo que hace el gobierno y vos me preguntás por si uno puede ya evaluar al gobierno y yo diría que sí, lo podés evaluar, ¿no? Mi evaluación, ahora sí opino, no es información, yo creo que los logros son muy significativos. Como no ganó la elección, no sé qué hubiera hecho Massa, tal vez hubiera hecho algo parecido en contexto o no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que lo que hizo el gobierno seguro que cambió la tendencia a la cual íbamos, que era a una aceleración inflacionaria con riesgo de hiper o de max inflación de 500, 600% en el año, ¿no? Mi impresión es que no se ocupa de la micro, no le interesa el ciclo económico, prefiere que la recesión sea su política antiinflacionaria en vez de tratar de influir en las expectativas de otro modo. Tal vez el ajuste es demasiado doloroso por eso y podrían hacerse las cosas de forma un poquitito más, digamos, me parece, ¿no? Atendiendo a la necesidad de sectores que, por ejemplo, pymes, pequeñas industrias, etcétera, que van a estar muy complicadas porque caen las ventas y suben todos los costos, y suben los alquileres, sube la luz, sube... ¿Y cómo hacen? ¿No? Digamos, no tienen mucho margen de maniobra. Bueno,
Yo creo que ese costado más micro, no digo social, porque está gastando mucho el gobierno en planes sociales, sí en términos de lo que significa que las historias familiares, personales, de esfuerzos enormes que probablemente queden frustrados porque mucha gente no va a poder aguantar esta primera parte del año. Y esto, por supuesto, es muy doloroso y me parece que en algunos casos innecesario, ¿no? Claro, claro. Por ahí cuando yo hablaba de poder evaluar al gobierno, lo pensaba desde la óptica, ¿no?, de la persona que está sufriendo los ajustes y que necesita ver algunas señales en su economía diaria de recuperación. Pero también está bueno poder ver en general, ¿no?, lo que ha conseguido el gobierno y que por ahí en la diaria, cuando uno habla de los precios y los aumentos de las tarifas, queda un poco a un lado. Sabes que incluso en ese sentido hay alguna evidencia. Nosotros tenemos algunos datos con D'Alessio que también apuntan también en ese sentido. Hay alguna evidencia empírica de que hay gente que está sintiendo que el ajuste la está afectando muchísimo, que espera que la cosa mejore por ahí dentro de un año, pero que te dice esto era necesario. O sea, hay como un reconocimiento de que el desorden macroeconómico de 20 años de políticas realmente bastante absurdas en muchos casos, terminaron generando tal despelote que, estoy citando a una figura política del peronismo, alguien tenía que arreglar este quilombo, ¿no? Sí. Y me decía, preferimos que sea él, no nosotros, o sea, que el costo de arreglar este quilombo no sea nuestro, pero alguien tenía que arreglarlo, ¿no? Pero si lo arregla bien, ahí tenés una oportunidad que perdiste y que la agarró Milei, que hoy, claro, que ya habló de eso, ya habló de las elecciones de 2027, dijo, en este contexto me veo ganando. Claro, hay que ver si va a ser él, si va a poner otra persona, no sabemos. Falta Hablar mucho. 2027 en Argentina es obviamente algo prácticamente de ficción. Tampoco los números que el presidente está utilizando, lo digo con respeto por él y por los colegas, me parecen demasiado relevantes, porque preguntar a la gente que va a votar en un contexto donde tuvimos una elección de casi un año entre las primeras primarias, las elecciones provinciales y la segunda vuelta. La gente estaba ya al final recontrapodrida del proceso electoral, la verdad, ¿no? Que no entusiasmó a nadie, porque el debate fue más bien mediocre. Preguntarle hoy a la gente qué votaría cuando no hay elecciones, es una pregunta, digamos, que uno la puede hacer como tantas otras, pero sacar demasiadas conclusiones del resultado es, en mi opinión, un poquito imprudente, ¿no? Ahora, mirás otras variables y efectivamente el presidente cuenta con apoyo, y lo que es interesante cuando cae no es que lo capitalice una o algunas figuras de la oposición. De hecho, las figuras más populares hoy en la Argentina son casi en el mismo orden, ¿no? Patricia Bullrich, Victoria Villarroel y Diana Mondino. Un poquito mejor de imagen que el propio presidente. O sea, son todas figuras que de alguna manera forman parte de su constelación en términos de valores y principios. De hecho, forman parte de su gobierno. Sí. No es que hay un opositor ganando cuando el presidente por ahí tiene algún desgaste, porque mete la pata o dice algo que irrita. Y eso es una gran ventaja. La fragmentación de la oposición y la ausencia de figuras que de alguna manera puedan capitalizar es uno de los grandes atributos que tiene, me parece, este proceso, ¿no? Sin dudas, y ahí te quiero preguntar por la oposición y cómo ves este rearme del PJ que aparece fragmentado y aparece deslucido en este contexto, más si hablamos de las personas que cuentan con mejor imagen y son todas personas, que son parte del gobierno nacional. No hay una oposición, hay oposiciones, ¿no? Porque ni siquiera el peronismo, vamos por parte, ¿no? Juntos por el Cambio, como lo conocemos, únicamente sirve para denominar a los gobernadores que fueron a juntarse con el gobierno ayer, ¿no? Exacto. Solamente existe ahí. Ahí, porque nadie habla de Juntos por el Cambio, sobre todo los que integraron Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, ese, entre comillas, colectivo o espacio o coalición, lo que fuese, ya no existe más. De eso tenés un sector que querría ser parte del gobierno y el gobierno le corre la cancha, le corre el arco, ¿no? Que es el pro-macrista, digamos, ¿no? Sí. Sin carretas, sin los sectores, digamos, más moderados, pero la mayoría del PRO, efectivamente, les gustaría tener una cooperación mucho más intensa. Es más, en algunos casos les gustaría integrar el gobierno, ¿no? Y el presidente prefiere tener
funcionarios de la Campo en lugares claves y no tener funcionarios del PRO, lo cual es bastante divertido, ¿no? O sea, le está bajando el precio, ¿no? Y en todo caso quiere negociar en una posición de fortaleza y no de debilidad. Entonces el Milei que fue a cenar con Macri era un Milei que necesitaba apoyo, necesitaba los votos, etcétera. El presidente Milei de hoy, bueno, se toma su tiempo, ¿no? Para acordar y probablemente, si no hay un acuerdo, los votos los tenga igual. Entonces, ¿para qué va a acordar si tiene los votos? En todo caso, él va a elegir a quién integrar como candidato o no, ¿no? Entonces, ahí hay todo un enigma. Básicamente, ¿por qué? Porque a nivel provincial, en las provincias donde efectivamente Juntos por el Cambio ganó, con diferentes alianzas internas, no es lo mismo la coalición que armó Frigerio en Entre Ríos a la que armó Puyaro en Santa Fe, y son dos provincias que están separadas por un río. Bueno, pero no, son cosas distintas. Cada provincia tiene su propia realidad. Bueno, ahí los integrantes de una administración difícilmente rompan, ¿no? Y de hecho hay contradicciones entre esos gobernadores y el presidente, con lo cual tal vez no haya un acuerdo con la Libertad Avanza a nivel provincial, pero sí a nivel nacional. Eso puede ocurrir, ¿no? Claro. Más con Macri en la cabeza del PRO. Exacto. Así que hay que ver cómo eso termina, digamos, van a ser geometrías distintas, ¿no? Geometrías políticas distintas, las provincias y a nivel nacional. Pero, entonces, tenés una fragmentación de la principal coalición opositora al kirchnerismo durante mucho tiempo, y, digamos, un antiguo régimen, por ponerlo de algún modo, para englobarlo, que tiene dificultades de distinta naturaleza. Una es que hay una tendencia, digamos, más bien centrífuga y no centrípeta, ahora me refería a eso, y dos, que sobre todo el peronismo, hay un vacío descomunal, ¿no? El Frente Renovador está por un lado, el peronismo está por el otro. Dentro del peronismo, el kirchnerismo se quedó sin figuras, por supuesto sigue Cristina, pero no hay ahí nadie que pueda tomar la iniciativa a pesar de los intentos de Axel Kicillof. Para un peronista que Axel Kicillof... ¿No le alcanza a Kicillof? No, bueno, él tiene pretensiones y tiene la provincia de Buenos Aires, que es un problema más que una solución, porque si vos me preguntas, ¿y cómo ves al gobernador de la provincia como candidato? Bueno, por algo ningún gobernador de provincia jamás fue presidente, electo por la gente. Imagínate en un contexto donde aparte no hay dinero. Me acuerdo de Scioli que estuvo tan cerca, ¿no? Sí, pero no llegó. Y Dualde también estuvo cerca y tampoco llegó con el voto popular, llegó de otra forma. Y Cafiero tampoco, y hay mil ejemplos de, digamos, de figuras con potencial, Rucauf en su momento, Felipe Solá, y ninguno pudo llegar. Entonces, eso en contextos más o menos normales y con plata que iba del gobierno nacional a la provincia. Imagínate en un contexto donde encima no hay plata y hay conatos de revueltas fiscales en el sector agroindustrial, etcétera. Por lo cual, Kicillof, lo más importante es que él no es visto como un par por el peronista, digamos, promedio, ¿no? Podrá ser candidato del kirchnerismo, nunca del peronismo. Y tampoco hay candidatos alternativos. Yarlora podría querer ser, pero todavía no tiene un liderazgo a nivel nacional. Y más allá de eso, hay un vacío. Eso es uno de los atributos más fuertes que tiene el gobierno. Dicho esto, si te preguntas, ¿qué podemos aprender de liderazgos parecidos a los de Milei, por ejemplo, en Brasil y en Estados Unidos? Bueno, hay una cosa muy importante para marcar, y es que no lograron su reelección, a pesar de tener, curiosamente, gestiones económicas muy exitosas. Claro. Con diferentes estrategias, ¿no? Bueno, ¿y por qué no lograron? Porque el antiguo régimen reaccionó, se juntó y evitó que ganaran. Con los candidatos que garantizaban una derrota, o no garantizaban, pero digamos, tenían mucha chance de derrotarlos, aunque por ahí no eran los candidatos más populares o los de consenso. Biden y Lula. Claro. Lula lleva de vicepresidente al tipo que compitió con él en una elección pasada, ¿no? Bueno, no importa. Lo importante era... algo como lo que armó Cristina en el 2019. Bueno, está bien, en contra de Macri, efectivamente. La pregunta es, ¿vos ves hoy al sistema político armando una candidatura competitiva en contra de Milei? No, quedaron golpeados después de, tuvieron un gobierno muy malo que le entregó la economía al borde de la hiper, como dijimos recién, a Javier Milei. Bien, creo que de eso no se pueden recuperar. Suponete que lo mirás en términos de conjunto, no solamente al kirchnerismo, al peronismo, Massa y compañía, incluyendo a la otra oposición, radicales, el PRO, la retista, la coalición cívica,
sectores del peronismo crítico como Pichetto y compañía, ¿los ves con un programa común, con un candidato común? Ya no te digo, en 2025, en 2027, parece ficción, ¿no? Claro. Bueno, entonces no, pero no, solo mirando en las de medio término, la verdad que no, se ve un gran desorden. Así es, un desorden. Y mirando las de, digamos, las del 27, nadie, hasta ahora, nadie ve la capacidad de ninguno de los dirigentes con todavía poder político de armar algo por el estilo. Eso es una ventaja extraordinaria para Milei. Extraordinaria, pues siempre poder hay que mirar en términos relativos, no absolutos. Vos sos poderoso en términos de un contexto, ¿no? En el vacío, el poder. Foucault. Claro. Y en el contexto lo que mirás es que el presidente podrá tener sus problemas, obviamente la gestión desgasta, pero enfrenta a, digamos, por ahora, a un sistema político absolutamente desarticulado, ¿no? Eso es una gran ventaja. Y sabemos que se están organizando a nivel nacional fuertemente de la mano de Karina Milei, que ya empezaron sus estrategias para 2025 y que, bueno, quieren llevar la lista con el León y demás. Así que, bueno, están también aprovechando estas ventajas que mencionábamos recién. Con Karina Milei, que puede ser una candidata a presidenta perfectamente, ¿no? Es decir, ella tiene un incentivo para aglutinar, porque más allá de ella, que ella tal vez no es tan popular como el hermano, pero pocos influyen tanto en Milei como la hermana, a quien él llama el jefe. Entonces, claro. Mandás, digamos, una figura más bien secundaria de tu equipo a armar políticamente. No, estás mandando a tu hermana, que es lo más importante que tiene el gobierno, para Milei, con lo cual ella va a tener seguramente bastante éxito, o por lo menos convocatoria. Vamos a ver cómo lo arma, ¿no? Porque no es fácil armar una fuerza política. Bueno, en principio cuenta con algunas condiciones diferenciales que no son menores, ¿no? Claro, porque la Libertad Avanza, la verdad es que se armó, pero se armó como juntando diferentes partidos o diferentes sellos. Ahora sería algo más propio, ¿no? Perdón por la comparación, tal vez estoy exagerando un poco y estas comparaciones en general no sirven, pero las voy a hacer igual, estoy tentado, ¿no? Perón ganó las elecciones en el 46 con una fuerza política que él se encargó de destruir, que era el Partido Laborista, que él no manejaba, era una fuerza que armaron dos sindicalistas que fueron los que armaron el 17 de octubre, o sea, armaron el 17 de octubre, forzaron las elecciones. Se llamaban Luis Gay, que era el jefe del sindicato de telefónicos de Capital, y Cipriano Reyes, que manejaba nada más y nada menos que el sindicato de la carne, que era el de los más importantes ahí en Berisso y el Senado. Toda la imagen esta folclórica de la gente cruzando el puente y demás, venían de Berisso y Ensenada, que fue el corazón del peronismo. Estos dos sindicalistas que armaron el partido que le permitió a Perón ganar, terminaron presos. Perón los metió en cana y armó él el Partido Justicialista con su propia gente desde el poder. Entonces, Argentina tiene varias experiencias de armar una fuerza desde el poder. El propio Kirchner armó el kirchnerismo desde el poder. Claro, en ambos casos fue gastando mucha guita y acá Milei está proponiendo exactamente lo contrario, ¿no? El famoso principio de no hay plata. Claro. Pero, digamos, las experiencias en Argentina de armar un partido desde arriba son muy, muy significativas y en general exitosas. Así claro, que no minimizaría la capacidad de Karina Milei de armar algo con el control de los recursos del Estado. Y lo primero ya lo vimos enemistarse con algunas de las personas fuertes de su espacio, o por lo menos dejar a un costado, por ejemplo, Ramiro Marra, con la vicepresidenta hay algunos roces que no se aclaran, ellos hoy se muestran muy cercanos, pero no me queda del todo claro de que sean tan amigos. Carlos Kikuchi, que estaba junto a ellos, era una de las figuras más importantes, quedó totalmente desplazado. El armador. Claro, el armador. Hay algunas similitudes no menores con el fenómeno del peronismo, con lo cual yo sería muy prudente, ¿no? Con las chances que puede llegar a tener la Libertad Avanza de armar un partido competitivo de cara a las elecciones de mitad de mandato. Sobre todo si se mantiene la fragmentación del resto del sistema, que para mí es la hipótesis de mayor probabilidad. Claro. Y en este contexto de fragmentación, al gobierno le está costando el diálogo con los gobernadores y con los partidos políticos justamente. Todavía a nivel político no logró sacar la ley ómnibus y sigue
tratando la nueva ley ómnibus. Pero, ¿qué está fallando ahí en ese diálogo? Bueno, hay como un tira y afloje constante con los gobernadores y con los partidos políticos. Hay dos maneras de mirarlo. Como vos lo planteás, que es totalmente lógico, es decir, el gobierno no logra sus objetivos, que es sacar la ley, fracasó ya en febrero, y bueno, todavía está peleando a ver si logra alguna ley que se sigue llamando ley bases, pero de la ley ómnibus ahora quedó bastante más acotada, ¿no? La ley colectiva. Claro. Yo te diría, esa es una manera totalmente lógica. La otra forma de mirarlo es que esto es estratégico, que esto es una planificación de una negociación que el gobierno quiere que sea trabada. ¿Por qué? Porque están tratando, vamos a ponerlo de una manera muy, muy sencilla, simple, de pagar lo menos posible por esta ley. O sea, pagar en costos políticos y en costos fiscales, ¿no? Que la ley efectivamente ratifique el principio ordenador de la gestión en esta primera etapa, y es: no hay plata. Entonces, para esto, ¿qué tenés que hacer? Y volverlos locos, ¿no? O sea, ponerlos incómodos a los gobernadores. Bueno, los están logrando. Entonces, mandás a alguien para negociar, que es buena gente, que conoce los tonos, que los conoce personalmente, que hace un esfuerzo increíble, como Guillermo Francos, y al mismo tiempo, ¿qué haces? Lo debilitas a Guillermo Francos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque el presidente lo que quiere es que Guillermo Francos le consiga los votos, pero no le traiga una lista de cosas que él tiene que ceder, ¿no? Yo creo que, yo no niego que lo primero te permita entender parte del proceso. Creo que lo segundo es lo que mejor te explica por lo menos la actitud del gobierno, de ofrecer una solución y sostener el problema al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de que esto fracase es alto para todos, incluyendo para lo voy a decir en inglés, los stakeholders, todos los actores que están en el entorno de esta negociación. Me parece que en este contexto van a quedar como le sale, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, en la reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio, lo que ves es una mayoría que quiere que la cosa se ordene, ¿no? Sí. Están dispuestos a pagar parte del costo político. Por supuesto, puede ser, bueno, impuesto a la ganancia, no, eso no, porque a mi gente entra el 90% de los trabajadores, no, me matan si apoyo esto, y es lógico, ¿no? Los del sur principalmente, pero ahí hay como que nadie quiere asumir el costo del impuesto a las ganancias. Vamos a arreglar eso. Bueno, primero, cuando es una cuestión de plata, tiene arreglo. Tenés que básicamente dividir los costos. El problema son cuando no son cuestiones de plata. O sea, un problema realmente irresoluble es Medio Oriente. Ahí no hay manera de no puede resolver. No hay un punto intermedio cuando tenés un país que dice: yo tengo derecho a existir, y tenés actores en el mismo entorno que dicen: no, te quiero destruir. O sea, mi objetivo es que desaparezcas. ¿Cuál es el punto medio? ¿Matar a la mitad? No podés, ¿no? Entonces, ese es un problema que no tiene solución. Ahora, cuando hay plata en el medio, bueno, ahí sí tiene solución. Entonces, lo que hay que lograr es llegar a ese acuerdo, y que los que están en la negociación acepten todos pagar un costo más o menos equilibrado. Bueno, ese es el objetivo de esta negociación, hay que ver si lo logran. Exacto. Hay que ver si lo logran. Y acá justo había un comentario, lo estoy buscando. Juan dice: pero ya está en vigencia el DNU, ojo al piojo. Ahí, ¿cómo podemos leer lo del DNU? Que bueno, obviamente depende de lo que va a pasar en diputados. Claro. Yo lo que estuve escuchando es que muchos dijeron: bueno, no queremos que se rechace por el momento, pero tampoco dijeron vamos a apoyarlo. Hablo de diputados de la coalición cívica, del radicalismo, que van a ser clave obviamente en este desenlace que va a tener el DNU. Recordemos, primero el procedimiento es muy importante marcarlo. Es cierto, está vigente, como dice Juan. ¿Por qué? Porque requiere el rechazo de ambas cámaras. Ya tuvo el rechazo del Senado, y en diputados, ¿qué sabemos? Bueno, que hubo una decisión política de no reunir a la Cámara para discutir eso. O sea, lo cajonearon. A la que lo cajonean, ¿qué quiere decir? Que si se rompe todo, de última, la amenaza que tienen los diputados es: bueno, si esto fracasa, tengo la capacidad aparte de voltearte el DNU. Ahí sí sería un daño serio para el gobierno. Esa capacidad de amenaza, bueno,
hay que utilizarla inteligentemente. Lo mejor es como la bomba atómica, mejor tenerla y no usarla. Pero bueno, para algo la tenés, ¿no? Si ya tenés que usar la bomba atómica, pues estás dispuesto a ir a una guerra. Y eso implicaría una ruptura absoluta de las negociaciones. Entonces, una cosa es amenazar, otra cosa es hacerlo. Ahora, vos tenés que tener una amenaza creíble de que sos capaz de usarlo. Bueno, eso hoy existe, ¿no? Y el gobierno por lo cual tampoco puedo tirar mucho de la cuerda del lado del gobierno, porque el riesgo de que no te salga la ley, fracase el Pacto de Mayo y encima te voltee el DNU es una derrota total. ¿Cómo vas al fondo? ¿Cómo te parás frente al mercado? ¿A dónde se va el dólar si eso ocurre? ¿No? Entonces, claro, toda esta pax financiera, digamos, pongámoslo así, ¿no?, que tenés hoy, podría claramente revertirse en un contexto de una derrota política mucho más jodida que la de febrero, ¿no? Claro. Eso el presidente lo tiene que evitar. La oposición que quiere, bueno, no pagar un costo político significativo y quedarse con margen de maniobra, por ejemplo, y yo lo entiendo, ¿no? La coalición cívica, que siempre se opuso a facultades delegadas, no puede apoyar ese decreto, porque haría una postura que es doctrinaria de Lilita, que ya lleva casi 30 años desde la reforma del 94. No puedes pedirle eso a ella, ¿no? Ahora, hay otra cosa que sí, por ejemplo, con las jubilaciones, ellos mismos te ofrecieron una ley, ¿no? Con el radicalismo, cuando dice ese espejo, lo que hace Martín Tetaz, es una forma de decirle, vos querés esto, yo te lo doy, pero por ley, no por decreto, para no seguir abonando en estos antecedentes que son perversos de gobernar por DNU, cuando claramente el sistema político te está ofreciendo una solución mucho más prolija desde el punto de vista institucional. Bueno, ese es un debate que está abierto y si avanza es porque se rompió ya esta especie de intangible de diálogo, de confianza que existe entre el gobierno y la oposición dialoguista, ¿no? No puedes pedirle a Mayans que haga esto, pero sí a Pichetto y a su gente, claro, por supuesto al PRO y alguna parte del peronismo que está dispuesta también a negociar, ya sea porque ya rompieron y están, digamos, como ocurre en los tucumanos, por ejemplo, que quieren efectivamente dar gobernabilidad, o gente que, digamos, no quiere que la radicalización se dispare tan temprano, ¿no? Acá hay una pregunta de Diego, que es, ¿no cree que se desgastó políticamente demasiado y todavía falta la ley madre, que es el presupuesto nacional? Digo, mirá, lamentablemente el gobierno no quiere el presupuesto. Y Massa tampoco lo quería. ¿Por qué? Porque están haciendo el ajuste a costa de jubilados y empleados públicos. Entonces el presupuesto te oficializa eso. Y ellos no quieren que sea oficial, quieren que sea discrecional. Entonces estamos utilizando el presupuesto del año 2023, que con 260 y pico % de inflación, obviamente no tiene ningún sentido. Piensen ustedes que a las universidades nacionales se les sacaba el financiamiento ahora en abril. No solamente Comisión Nacional de Energía, todos los organismos grandes nacionales que tienen un presupuesto, como utilizan el año pasado, bueno, se les sacaba la guita ahora y el gobierno después, bueno, va a dar con cuentagotas, va a forzar reformas, le va a decir a las universidades, bajame 15% el gasto de alguna manera y yo te voy financiando, si no, no te doy nada, porque va a depender de la voluntad del gobierno. O sea, el no tener presupuesto, que a mí me parece mal, porque institucionalmente lo más importante, es el instrumento de ajuste y de disciplina fiscal más fuerte que tiene la administración. Claro. Recuerdo un acuerdo de Massa y Milei el año pasado, de retirar el presupuesto que el propio Massa había enviado y manejarse con la excusa de que, bueno, después de las elecciones vemos, después de las elecciones nadie, obviamente, mandó un presupuesto y así estamos hoy. La forma de hacer el ajuste, la licuadora y la motosierra requieren que no haya presupuesto. Claro. Bueno, acá un poco esto responde a la pregunta de Lucas, que es ¿qué pasa si no sale el presupuesto 2024? Que es bueno, el gobierno no quiere que salga. El gobierno no quiere que salga, no va a salir el presupuesto, no está en discusión, ni la ley base, ni en nada. No hay nadie proponiendo hoy un presupuesto. Ustedes me dirán, pero esto es una locura. Sí, es una locura. Bueno, ese es el gran triunfo del presidente, que conceptualmente corrió el debate en torno de los ejes que él está priorizando, que es el de la corrección fiscal, la consolidación fiscal. Digamos, esto es como que te saquen una muela sin anestesia, es igual. ¿Hace falta esto? Bueno, es el método que eligió el presidente. La novedad acá es que él dijo durante la campaña que iba a hacer esto. No es que nadie puede sorprenderse. Uno de los elementos que, en mi opinión, permite entender por qué él sigue siendo popular
es porque él dijo que iba a hacer esto y lo está haciendo. O sea, el que lo votó dice, bueno, yo lo voté para que haga esto. El que no lo votó dice, mira, yo no lo voté, pero está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Entonces no está pagando un costo político para hacer esto. Diferente fue Menem, porque Menem dijo revolución productiva, salariazo. A los 3 años pasó eso, pero los primeros 3 años fue un desastre y él bajó mucho en la popularidad precisamente porque había hecho lo contrario de lo que había propuesto y dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. ¿Verdad? Claro, Entonces, sí. me parece que hay una clave interesantísima. Él dijo que iba a hacer esto, lo está haciendo, bueno, no tiene presupuesto, no lo va a tener. Él institucionalmente no es un tipo que esté preocupado por la calidad institucional, no lo hubiera propuesto al hijo como juez de la corte, obviamente, no está preocupado por eso. Está preocupado por el poder, que es distinto. Y hay dos preguntas más, dos temas más que quiero tocar, Sergio. Por un lado, la crisis sanitaria del dengue. El gobierno lo vemos muy enfocado, ¿no?, al presidente en lo económico, pero acá te pregunto, ¿crees que fue subestimado el problema del dengue o crees que simplemente no hay intención de abordarlo? Bueno, listo, que se haga cargo el mercado de proveer los OFF, simplemente liberamos las importaciones, o que la gente se ocupe de darse la vacuna. ¿Vos cómo lo ves? La salud y la educación, igual que la seguridad, está en manos de las provincias, no del gobierno nacional. Entonces, aquí hay una responsabilidad primaria de quien está a cargo de brindar el bien público, que son los gobiernos provinciales, ¿no? No quiere decir que el gobierno nacional no tenga responsabilidad, por supuesto que la tiene, pero esto siempre tiene que ser en coordinación con las provincias. De hecho, tanto en el manejo de la pandemia y demás, siempre hubo coordinación con las provincias, de otro modo era imposible hacer política pública nacional, ¿no? A mí no me gustó lo que hicieron, pero lo hicieron coordinando con las provincias. Además, invitaban a los gobernadores. Alberto Fernández sentaba al gobernador de la provincia, al jefe de gobierno de la ciudad, pues necesitaba justamente que los que tenían que hacer lo que él decía, lo hagan. Entonces, si no hay política es porque las provincias tampoco se ocuparon de esto. Esto era algo previsible. Cuando hablas con los especialistas, todos te decían que sabían que iba a ocurrir esto. Tal vez lo que sí pasó es que con el exceso de lluvias, algunos elementos contextuales que agravaron la situación, pero no es que hubo una sorpresa, no fue la pandemia de COVID que nadie lo podía ver venir, porque fue una pandemia. Esto, a diferencia de la pandemia, sí era algo previsible. Si me preguntas, ¿y por qué no hacen algo más efectivo? Porque no les interesa, porque ellos están enfocados en la macro, así como no se ocupan de la microeconomía, tampoco se preocupan de cuestiones, por ejemplo, como la política sanitaria. Bueno, es una decisión de prioridades, ¿no? El presidente cree que si baja la inflación, que si logra estabilizar la economía, si logra una U o una B corta, su principal objetivo está logrado. Él va a ser recordado no por si hace bien, regular o mal política sanitaria con el dengue, va a ser recordado por si baja o no la inflación. Y yo creo que eso es cierto, lo cual no parece a mí. No lo exculpa, por otro lado. Nada, sos el presidente, hay un quilombo, tenés que resolverlo, o tenés que intentar resolverlo, o coordinar para que alguien lo resuelva, sobre todo porque hay gente que está muriendo, ¿no? Y cuando mirás la respuesta de otros países de la región, Brasil, Perú, esto es un problema en todos lados, aún aquellos que lo tomaron con mayor previsibilidad. Con lo cual, yo quiero decir, por más que el gobierno intente hacer algo, por ahí ya es tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, la política de vacunación, bueno, ahí hay diferentes opiniones respecto a la efectividad de la vacuna, ya esta me supera, pues yo tengo parientes que saben más que esto, bueno, hay que dejar que hablen los expertos. Lo que leo es que, bueno, por lo menos a los que sí estuvieron infectados se la tenés que dar, porque la segunda vez puede ser mortal, y que en todo caso hay cosas que tienen que ver con la comunicación, con la información, y no es tan difícil que haya repelente, digamos. No estamos hablando de algo ni demasiado caro ni demasiado difícil. De hecho, el gobierno ahora bajó los requisitos burocráticos y seguramente en poco tiempo va a haber repelente. Que haya después abuso del mercado de lo más natural, porque hay una necesidad, los precios suben, digamos, esto es oferta y demanda. No estoy criticando de lo que uno tiene que esperar. En todo caso, ahí el gobierno tiene que entender que hay falla de mercado o hay abusos de posiciones y vos tenés que evitar que eso ocurra, ¿no? Y hay leyes para eso, o sea, hay mecanismos para sancionar eso, el gobierno no los utiliza.